Ahí está. Muy bien, aquí la tenemos. Mira, tiene un pequeño error en la parte de abajo, mi estimado. Olvidaba comentarte porque hay que reducir el análisis Claro. a 10 minutos, ¿no? Incluyendo la lectura de esto. Entonces empezamos. Vamos contratiempo. Como comentaristas deportivos, mi estimado. A ver, Así muy es. bien. Esta tesis es una aislada de materia administrativa con número de registro 202-1573, emitido por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, si no me equivoco, es el Estado de México. De rubro improcedencia del juicio contencioso administrativo federal, se actualiza cuando el actor manifiesta desconocer la resolución impugnada y la autoridad, al contestar la demanda, niega su existencia. Aquí, para evitarnos la lectura del texto, que también es bastante breve y coincide mucho con lo que señalan en el rubro, pues, ¿qué opinas de este criterio, mi estimado? Es bastante curioso. Es bastante, sí es curioso, pero también bastante básico. Sí. La ley, en específico el artículo 16, contiene reglas de impugnación de resoluciones impugnadas. Así es. En dos supuestos: cuando no conoces la notificación, pero sí conoces el acto, y cuando desconoces las dos, pero tienes conocimiento de su existencia. Sí. No dice la ley, ni aclara, ni impone una obligación propiamente de acreditar cómo tuviste conocimiento de ese acto. Claro. Sin embargo, eso te da la posibilidad de impugnar esa resolución y deberás señalarlo así en tu demanda. Cuando la autoridad conteste la demanda, tiene la obligación de demostrar la existencia de esa resolución y su legal notificación, para que la sala en su momento analice si fue legal la notificación y, en su consecuencia, si fue ilegal, tenerte por conocedor en la fecha en que tú manifestaste conocer de esa misma resolución y proceder al estudio de fondo o de legalidad de esa resolución. Ahora, ¿qué pasa si tú impugnas una resolución y dices, mira, yo vengo a impugnar este crédito, el cual no conozco? Sí. Si la autoridad contesta la demanda y dice, no, pues yo ya revisé mi base de datos y no existe, pues en estricto sentido a eso voy. Es bastante lógico, porque si yo digo que tengo conocimiento, pero la autoridad dice, pues no existe, ¿no? No existe. Claro. Obviamente es bastante lógico, pues si no existe, pues no debería ser improcedente el juicio. Así es. ¿A qué voy? Que aquí debemos ser cuidadosos cuando impugnemos estos actos, porque muchas veces, ahí va la recomendación práctica. No estoy en desacuerdo con la tesis, porque es lógica. Así es. Pero eso me da de poder realizar una opinión práctica, por así decirlo. ¿Qué podemos hacer para que no nos pase lo que nos dice la tesis? Que es, desde que voy a presentar mi demanda, tengo que ver, al menos acreditar indiciariamente la existencia de ese crédito. Por supuesto. Por ejemplo, voy a poner un caso muy concreto: Infonavit. ¿Sí? Yo sé que tengo un adeudo o que tengo un crédito, el cual no conozco porque no me ha sido notificado, y entonces, si me voy a la demanda diciendo que existe, ¿y qué tal Infonavit malosamente o maliciosamente me dice no existe? Como suele pasar, claro. Pues te sobresé, ¿no? De acuerdo a esa tesis. Pero ¿qué pasa si yo ofrezco alguna prueba, al menos indiciaria, que demuestra que sí existe? Así es. Por ejemplo, con la captura de pantalla o una prueba que demuestre que en el portal del Infonavit aparece ese adeudo. Así es. Entonces yo estoy acreditando indiciariamente que existe. Ahora, la autoridad, cuando conteste la demanda, se le traslada la carga de la prueba. Ella tendría que decir, si me dice que no existe, tendría que desvirtuarme porque los adeudos que reflejan en su portal no existen. Así es. ¿O a qué se refiere eso? Claro, entramos en una cuestión de un problema práctico, mi estimado Guadalupe, porque tú acabas de ejemplificar una situación que sucede a menudo. Así es. Donde la autoridad, justamente para generar conflicto en el tema litigioso contra su acto que no ha sido notificado, desconoce esto y trata de ejecutarlo en una vía distinta o enfocándolo en otro sentido. Pero también sucede en otras circunstancias que pueden ubicarse en el supuesto que resuelve la tesis, como por ejemplo cuando no señalas de forma adecuada a la autoridad responsable, ¿no? O la autoridad emisora del acto administrativo. Claro. Por ejemplo, no señalar de forma inocente al Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Cuando sabemos que se compone de órganos desconcentrados
la auditoría, contribuyentes, jurídica. Entonces, ahí es donde, si le llega este asunto a jurídica, como seguramente va a ser, y desconoce el acto, porque tal vez lo emitió auditoría, porque fue otra de sus desconcentradas, o señalas de forma específica una desconcentrada, y no es esta quien emitió el acto, tal vez simplemente lo niegue. Así es. ¿No? Entonces, son situaciones que tal vez por un poco por falta de experiencia se pueda caer en algunos casos, ¿no? Eso es la palabra clave. La palabra clave está en cómo planteamos la demanda y qué pruebas acreditamos para demostrar la existencia de ese crédito. Y va desde que lo comentas, señalar correctamente a las autoridades demandadas. No podemos señalar al Servicio de Administración Tributaria, definitivamente. Es una denominación de ese órgano desconcentrado, sin embargo se integra por diversas unidades desconcentradas. Tenemos que señalar expresamente a la autoridad que me está ejecutando el acto o que presumiblemente emitió la resolución. Sí, por lo menos tengo que tener indicios de quién me lo emitió. Así es. Y si de plano no sé quién de las unidades, pero sé dónde está mi domicilio fiscal, entonces por lo menos señalo a las 3 que posiblemente yo estimo que me pudieron haber emitido esa resolución. Precisamente. Ahora, y si es un adeudo, pues igual me voy a la opinión de cumplimiento y me aparece la existencia de una resolución. Y tenemos que ser bastante curiosos en ese aspecto, porque si nosotros nos vamos a los números de resolución, vienen de cierta forma por códigos, si se pudiera decir. Si empieza con 500, es auditoría, ¿no? Si empieza con 400, es recaudación. Y entonces podemos investigar, tener ciertas nociones de qué autoridad posiblemente me pudo emitir esa resolución. Así es. Acabas de tocar un punto muy interesante que me recuerda a uno de los primeros asuntos en los que trabajé de forma directa. Y es que cuando auditoría te determinaba con motivo de sus facultades de revisión de un crédito fiscal, le asignaba un número, ¿no? El claro. H, diagonal, tal. Pero cuando lo pasaba a recaudación para efectos de cobro, por alguna razón muy extraña, la recaudación lo escisionaba en distintos créditos fiscales. Claro. Y no por ser el de IVA, el de renta, actualizaciones, recargos, no, sino a total discreción descomponía ese crédito primigenio en varias cantidades que les asignaba un número. Entonces, esta circunstancia rara me permitió ganar juicios de forma bastante simple, porque desconocía este crédito, de estos créditos fiscales al momento de iniciarse el procedimiento administrativo de ejecución, porque en esos años pues me pasaban los créditos ya que los habían perdido, ¿no? Entonces, pues ya no, haz lo que quieras, ya están perdidos, no pasa nada, ¿no? Entonces era como... Vuelve a echarlos a perder. Exacto, como que empezar a experimentar cuando, de repente, no, oye, sí están reviviendo estos créditos, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Y lo que se hacía es precisamente eso, desconocer el acto administrativo porque no guardaba ningún tipo de vínculo, ni nunca se le había notificado al contribuyente cuál era ese nexo de causalidad entre la determinación del crédito fiscal de auditoría con la descomposición que hacía recaudación al momento de ejercitar el cobro, ¿no? Así es. Ahí todavía se puede hacer. No sé si siga sucediendo. Sigue sucediendo. La diferencia estriba en que ahí tú sí estás acreditando la existencia de un crédito. Así es. Con un número diferente al de la resolución, pero tú estás acreditando la existencia del mismo. Sí. Por lo tanto, es la autoridad la que le corresponde la carga de la prueba de decir a qué corresponden esos créditos, cuánto te lo notificó, todas las circunstancias. Y ahí está ahora sí que el punto fino, porque ahí, como eran diferentes créditos los que fueron determinados con los que te pretendían ejecutar, exacto, entonces la autoridad nunca podía acreditar en qué momento notificó esos créditos, porque en realidad con el número que aparecen, con el que nunca fueron notificados, pues no se podían vincular con la resolución determinante, ¿no? Y entonces, al no demostrarse su legal notificación, pero sí su existencia, lo que procedía era declarar su nulidad lisa y llana, inclusive derivado de, igual y tú generaste esta jurisprudencia, hay una jurisprudencia justamente que define que cuando la autoridad no aporte la resolución impugnada a su constancia de notificación al momento de contestar la demanda, procede a declarar su nulidad lisa y llana. Claro, así es, tiene que ser. Pero si acreditamos la existencia, pero si no acreditamos la existencia, pasa lo contrario, como esta tesis, en donde tu juicio es improcedente, porque ni tú acreditaste que sí exista, ni la autoridad te negó, dice, no, pues yo no existe, ¿no?
Entonces, caso contrario, si yo ya he dicho, mira, aquí está la opinión de cumplimiento donde aparece la deuda. Así es. Entonces yo sí estoy acreditando que sí existe. Claro. Y la autoridad me tiene que demostrar, ahora sí, trasladarle la carga de la prueba, ¿no? Exacto. Entonces aquí podemos ubicarnos en dos situaciones hipotéticas generales, ¿no? La primera de ellas es donde por la interposición del juicio, donde se niega la notificación, la legal notificación de este acto de molestia al contribuyente, la autoridad se retracta y simplemente dice, no, pues no existe, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en los amparos por violación al octavo constitucional, Claro. ¿no? Cuando tú los demandas, solicitas el amparo a efectos de que te contesten alguna consulta, alguna asistencia, algo parecido, y ya transcurrió demasiado tiempo y no quieres ubicarte en el supuesto de la negativa ficta. Claro. Entonces acudes a amparo y regularmente lo que hacen las autoridades administrativas en esos supuestos es dar contestación inmediata en el informe justificado. No dicen, no, Sí existe, aquí está. aquí está, ¿no? Te lo exhibo y es más, ya lo acabo de notificar, ¿no? Todavía Así es. viene calientito de que lo acaban de imprimir, pero bueno, se logró el cometido Claro. y se sobresee el juicio, Claro. ¿no? Entonces, ¿podría ser algo de facto parecido en esto? O de plano, la falta de experiencia, de la expertise del abogado litigante, pues se lo chamaqueó la autoridad, ¿no? Definitivamente, pues si la autoridad analiza su demanda y dice, no, pues este güey no me está aportando nada, entonces Yo también lo desconozco. maliciosamente digo, pues ni existe, ¿no? Así como me lo está señalando, no existe. No existe nada. Y puede aducir, ¿no? Pues no me diste los elementos para que yo pudiera buscarlo, ¿no? Vincularlos, ¿no? Así es, entonces yo te digo que no existe y entonces tu juicio es improcedente. Claro. Obviamente, eso no hace, ojo, si nosotros también somos inteligentes, Claro. eso no hace que ya no pueda volver a impugnar ese crédito. ¿Por qué? Porque la autoridad me dice no existe. Ah, bueno, entonces investigo cuál es el número correcto o al menos hago Sí. gestiones o investigo Oye. y ya promuevo nuevamente mi demanda porque a partir de ese momento lo conocí. Claro. Sí. Oye, pero qué perroso, ¿no? Sí, pues sí. Esas cosas no deberían pasar, ¿no? No deberían pasar, No, o sea, claro que deberían no. ir. Ojo con eso, sacrílegos, que no les vaya a pasar algo así, ¿eh? Pero pues digo, si les pasó, hay solución. Claro, se Con puede eso. solucionar. El inconveniente de esto para un abogado es que pues te avientas por lo menos 3, 4 meses perdidos, ¿no? De forma absoluta. Así es. ¿No? Te pierdes 4 meses y eso para un abogado pues son horarios, ¿no? Ahí es donde pega. Pues es lo que en donde más pega, ¿no? Entonces mucha atención con este criterio, mis estimados acrílegos, que no se las vaya a aplicar el Infonavit, por favor, y menos el SAT, qué vergüenza, ¿no? Y es que sí, se dan circunstancias donde definitivamente ahí pues, está muy complicado conocer qué autoridad lo emitió. Simplemente, Sí, eso sí. simplemente a veces aparece a lo mejor una inmovilización en tu cuenta bancaria y no sabes, el banco no te quiere decir, así es que son muy amigables, no te quieren decir, no sabes. Entonces ahí sí como que se complica un poco cómo plantear mi demanda si no sé ni de dónde viene esto, ¿no? Claro. Y en esos casos hay otro tipo de soluciones. Puedo acudir al juicio de amparo. Y el banco, cuando me rinda mi informe, Así es. me tiene que señalar de dónde viene, de dónde deriva esa inmovilización. Y entonces tengo dos opciones: continuar con mi demanda de amparo atendiendo a las circunstancias particulares del caso, o bien reencauzarlo al medio de defensa ordinario, como lo es el juicio contencioso, ya con los elementos sustanciales de la emisión o ya con conocimiento de qué deriva. Así es. Ahora sí planteo correctamente mi demanda, ¿no? Claro. Digo, alguien que planteó esta tesis, pues a lo mejor no sé cómo lo vislumbró, pero creo que hay otra gama de soluciones para que no nos pase lo que nos dice la tesis, ¿no? Definitivamente, entonces mucha atención con ello, y si les inmovilizan sus cuentas, ojalá que no sea de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que sea, es preferible que sea el SAT, el Infonavit, Claro. o el IMSS, ¿no? Ya bajo este contexto, imagínate, no hace unos 10 años, cuando, no, unos 12 años, cuando se declaró la inconstitucionalidad del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, que Sí. establecía la posibilidad del embargo precautorio. Así es. Lo más terrible que le podía pasar a un contribuyente en esos años era precisamente eso, que se le cancelara su cuenta bancaria. Imagínense qué bonitos tiempos aquellos, hace 12, 13 años. Pues eso cambió por el certificado de sello digital actualmente, ¿no? Vámonos, o sea, el certificado de sello digital, 69B, Así congelamiento de cuentas, o sea, ya te dan por todos lados, ¿no? O sea, mucha atención con esto. Nunca digan no hay mal que por bien no venga, o sea, pueden venir todavía más males. Cosas peores todavía, como lo dice la Biblia. Exacto, estimado.
Entonces, mucha atención con ello. Y ya nos excedimos un poquito en tiempo, a pesar de que esta era la tesis más simple de todas, pero ya, bueno, nos llevamos casi ya 15 minutos. No sé si existe algún comentario, alguna duda, mis estimados acrílegos. No hay nada, entonces pasamos, por favor, al siguiente criterio,